Capítulo 8, libro Hot Tzadikim, la crueldad. Se trata de la antítesis de la piedad, como está escrito: crueles son ellos y no se apiadan. Jeremías 50:42. Y esta condición no se halla entre los hombres justos, sino en el espíritu de los malvados, como está escrito: la piedad de los malvados es cruel. Proverbios 12:10. Este es un rasgo que se encuentra entre los descarados, como dice el versículo. Un pueblo descarado que no se apiada del anciano y no tiene misericordia del joven. Deuteronomio 28:50. Y si es conocida la maldad que encierra el descaro, es preciso conocer lo perjudicial de la crueldad, pues sobre el castigo del hombre malvado y dañino está escrito: el hombre rebelde busca solo el mal, por lo que debe enviarse contra él un cruel mensajero. Proverbios 17:11. Las personas crueles carecen de la condición del favor, como está escrito: el hombre misericordioso hace el bien a su propia alma, mas el cruel atribula su propia carne. Proverbios 11:17. El hombre cruel se halla sumamente lejos de las virtudes, pues no se apiadará de los pobres, no les prestará en momentos de necesidad, ni les dará nada, como lo expresa el versículo: prestarle al Eterno es ser benevolente con el pobre. Proverbios 19:17. Y está dicho: es bueno el hombre generoso y que presta, aquel que mide sus palabras con justicia. Salmos 112:5. Y está dicho: dichoso quien contempla al pobre, pues en el día del mal lo salvará Dios. Salmos 41:2. Y todo esto es la antítesis de la crueldad. Tampoco el cruel sufrirá las angustias de sus compañeros, como se puede observar en el rey David, quien dijo: y yo en sus padecimientos vestí harapos, sometí con ayuno mi alma, y mi plegaria en mi pecho anidé. Salmos 35:13. Y en Job está escrito: si no lloré por los infortunados, se entristeció mi alma por los desamparados. Job 30:25. Todas estas actitudes se hallan distantes del hombre cruel. Esta es una condición que se halla en las personas cuya naturaleza es similar a la de los leones, quienes atacan y arrebatan. En momentos en que la furia se apodera de la persona, entonces se escapa de él la misericordia y la crueldad crece hasta hacerse destructiva, como está escrito: la ira es cruel y la cólera destructiva. Proverbios 27:4. No existe cólera como la producida por la crueldad. Sin embargo, es rasgo distintivo del Creador encontrar que en la furia con piedad te recordarás. Habacuc 3:2. Sin embargo, está muy lejos del hombre poder ser piadoso en momentos de ira. Esta condición, la crueldad, se hallará en la persona para permitirle alcanzar la venganza de sus enemigos, como está escrito: y no se apiadará en el día de la venganza. Proverbios 6:34. O sea, al existir venganza no hay misericordia sino crueldad. Y el versículo dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Levítico 19:18. Y si sobre la venganza en el corazón fuimos advertidos, mucho más aún debemos cuidarnos de no atentar físicamente contra nuestro prójimo. E incluso, si cae sin culpa, no debe alegrarse, como está escrito: con la caída de tu enemigo no te regocijes, y con su tropiezo no se alegre tu corazón. Proverbios 24:17. Quien se venga y guarda rencor no controla sus inclinaciones y no puede disculpar a quienes lo ofenden, lo cual lleva a la discordia y el odio. Por otro lado, es conocida la bondad y dulzura de la paz. Es considerado asimismo crueldad robar alguna pertenencia del compañero, provocando de esta manera el sufrimiento del otro.
Es grave el castigo que recibe quien roba al pobre, haciéndose pasible de la pena capital, como está escrito. No le robes al pobre, pues pobre es él. Proverbios 22:22. Y continúa diciendo, pues el Eterno combate por su causa y le quita la vida a quienes la quitan a otros. Proverbios 22:23. Y aunque existen otro tipo de transgresiones más graves que el robo, la gravedad del castigo de este es muy grande, como lo expresa el versículo en la generación del diluvio. El final de toda criatura ha llegado, pues se ha colmado la tierra de robo entre ellos. Génesis 6:13. Dijeron nuestros sabios, dentro de una cesta repleta de transgresiones, ninguna resulta tan acusatoria como el robo. Talmud Sanedrín 108a. Y si alguien oprime al huérfano o la viuda robándoles o avergonzándolos o de cualquier otra forma, merece la pena capital en los cielos. Lo mismo es aplicable a los jueces que tienen el poder de protegerlos y no lo hacen, pues así está escrito. Toda viuda o huérfano no oprimirán. Nombres 22:21. Y está escrito, pues si oprimir, los oprimirán, y clamar, clamen a mí. Oiré su clamor. Nombres 22:22. Y está escrito, y me enfureceré y os mataré con la espada, quedando vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. Nombres 22:23. Está aplicando el versículo un castigo congruente con el pecado. Vuestras mujeres viudas por la opresión de las viudas, y vuestros hijos huérfanos por el abuso de los huérfanos. Incluso quien hace sufrir a cualquier persona de Israel transgrede una prohibición de la Torá, como está escrito. No oprimirá hombre a su prójimo. Levítico 25:17. Esta opresión a la que se refiere el versículo es la opresión verbal, como lo entiende el Talmud en Baba Metzia 58b. Dijeron nuestros sabios, todos los portones se cerraron a excepción de los portones de la opresión. Talmud Baba Metzia 59a. Por todo lo citado, el hombre debe ser sumamente cuidadoso de no provocar el sufrimiento del prójimo, ni de hecho ni de palabra. Quien le roba al otro es considerado como si le quitara el alma, aun si lo que le quitara fuese algo insignificante como una pequeña moneda. De los cielos condenen su alma. También es considerado una actitud cruel el difamar al prójimo, pues le provoca sufrimiento y vergüenza, y si difamara su ascendencia familiar, nunca podrá espiarlo. Dice el versículo, no serás para él como un demandante. Éxodo 22:24, haciendo referencia a que no debe reclamar el pago de una deuda o incluso insinuarlo, si sabe que el deudor carece de medios para saldarla, pues de esa forma lo angustia. Talmud Baba Metzia 75b. Se nos advirtió de quitar de nuestras almas la crueldad, como está escrito. Viuda o huérfano no oprimirán. Éxodo 22:21. Y está escrito, no oprimirá hombre a su prójimo y temerán de Dios. Levítico 25:17. Asimismo, debe regresarle al menesteroso que lo necesite el utensilio que aquel haya dejado en prenda, como está escrito, si tomares en fianza la prenda de tu prójimo, con la caída del sol se la regresarás. Nombres 22:25. Y está dicho, y será si clama a mí, que lo oiré, pues misericordioso soy. Nombres 22:26. Y está escrito, y al peregrino no oprimas ni presiones. Nombres 22:20. Incluso con los animales debe evitar la crueldad, como está escrito, conoce el justo el espíritu de su animal.
Proverbios 12:10. No lo someterá a trabajo excesivo, ni lo hará sufrir hambre. Y así está escrito: cuando veas al burro de tu enemigo soportar su carga, no te apartes de ayudarlo, sino lo ayudarás a él. Nombres 23:5. Y dijeron nuestros sabios: el causar sufrimiento a un animal es una prohibición de la Torá. Talmud Baba Metzia 32b. Y si fueses una persona venerada y temida por los demás y todo cuanto requieres realizan, cuídate de no excederte en lo que les exiges. Incluso calentar un recipiente con agua o realizar alguna encomienda en la calle, como comprar pan, etc. Sobre esto está dicho: y a vuestros hermanos, los hijos de Israel, cada hombre con su hermano, no se oprimirán. Levítico 25:46. Por medio de este versículo se nos encomienda no someter a los demás a trabajos excesivos, sino pedirles solo aquello que realizarán voluntariamente y de buen talante. Incluso con el esclavo cananita, al que se puede someter a trabajos duros, debe tratar de comportarse piadosamente y actuar con misericordia, de manera que no se cometan excesos ni se lo avergüence, ya que el versículo autorizó que se lo haga trabajar, mas no que se lo avergüence. Ver Talmud Nidá 47a. Y deberá dirigirse a él con mesura incluso en momentos de discusión y oír sus argumentos. Y así dijo Job: si alguna vez denigré el juicio de mi esclavo o esclava cuando litigaron conmigo, pues ¿qué haré cuando Adonai me reclame? ¿Y qué responderé cuando él recuerde mis errores? Si en un vientre como en el que fui engendrado, él, el esclavo, fue creado. Job 31:13-15. Los grandes sabios de la antigüedad les brindaban a los esclavos de la misma comida que ellos comían, e incluso adelantaban el alimento de sus animales y esclavos a su propia comida. Talmud Berajot 40a. Como lo cita el versículo: pues así como los ojos de los esclavos se elevan a sus amos y el de las esclavas a sus amas, también nuestros ojos se dirigen al Todopoderoso hasta que se apiade de nosotros. Salmo 123:2. Y el piadoso le daba de comer de su propio alimento a su esclavo antes de que él mismo lo probara, y este mérito le valió que el profeta Eliao lo visitara para hablar con él. Talmud Ketubot 61a. En la Torá está escrito: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Y quien se incline a la crueldad se hallará muy lejos de este mandamiento. Así también el hombre cruel no es aceptado por la sociedad y no goza de la simpatía de los otros. Incluso cuando debemos reprender a otros se nos advirtió de hacerlo sin crueldad, como está escrito: reprenderás a tu prójimo y no le cargarás pecado. Levítico 19:17. O sea, no lo reprendas con dureza y crueldad, avergonzándolo, pues de esta forma te hará cargar con un pecado. Hasta aquí nos ocupamos de lo negativo de la crueldad. Empero existen situaciones que requieren cierta crueldad, como cuando se enfrenta a los malvados, como lo expresara Job: y quebraré las muelas del inicuo, y de sus dientes arrancaré la presa. Job 29:17. Así como lo encomendara la Torá, matar a los malvados y hostigarlos. Y dijeron nuestros sabios: quien no acepta construir un azúcar, colocar tzitzit a su vestimenta o mezuzá en la llamba de su puerta, se lo hostigará hasta que acepte realizarlo. Talmud Ketubot 86a. Para todo esto se requiere cierta crueldad, de manera que se acose y hostigue a los malvados hasta hacerlos retornar a la buena senda. Asimismo, se debe aplicar la crueldad en el juicio, para no compadecerse de los pobres o los parientes, sino dictaminar con justicia la ley.
También dijeron nuestros sabios: ¿en quién hallarás Torá? En aquellas personas crueles con sus hijos, como el cuervo, como Raf Adabar Manta, que al dirigirse a su casa de estudios, su esposa le preguntó: ¿cómo alimentaré a tus hijos? Y él le respondió: hay muchas verduras en la ribera. Talmud Eruvin 22a. Pues algo es absolutamente claro: quien es muy condescendiente con sus hijos tratará de ganar dinero de cualquier forma para poder complacerlos, incluso cometiendo alguna transgresión, pues el amor alterará su percepción. También los esfuerzos que realice permanentemente para conseguir las necesidades de sus hijos le harán desentenderse del estudio de la Torá, pues hará de sus ocupaciones lo primordial y todos sus actos resultarán confusos. Se debe ser cruel con los malvados y no compadecerlos, y así dijeron nuestros sabios: quien sea misericordioso cuando deba ser cruel, terminará siendo cruel cuando deba actuar con misericordia. Coelet Rabá 7:33. Esto se ejemplifica con el rey Saúl, quien por apiadarse del rey Agag, Amalek, permitió que salga de su descendencia Hamán, quien persiguió al pueblo de Israel. Se debe ser cruel con su propio cuerpo, esforzándose por observar los mandamientos del Eterno, bendito sea, y no debe apiadarse de su cuerpo brindándole lujos en exceso y siendo muy permisivo, sino también aplicará cierta crueldad, sometiendo su mal instinto y viviendo estrechamente, empero estudiando Torá y observando los mandamientos, aun si ello le resultase complicado. Sin embargo, no debe ser cruel en exceso consigo mismo, maltratando su cuerpo, sino buscar el camino de la moderación. Y tú, hombre, aléjate de la crueldad y apiádate de los pobres y menesterosos, y que los necesitados sean hijos de tu casa. Y te dará piedad, y te apiadarás. Deuteronomio 13:18. Quien se apiada de los demás, se apiadarán de él los cielos. Talmud Shabbat 151b. Por ello, no te desentiendas de la piedad y cuídate de la crueldad. Y así dijo el rey Salomón: para que no le des a otros tu fuerza y tus años al cruel. Proverbios 5:9. Y cuídate de la venganza que produce la crueldad, y si deseas vengarte de tus enemigos, incrementa tus buenas acciones, y encamínate por la senda de los justos. Y así te vengarás de tus enemigos, pues ellos se lamentarán de tu buen proceder y de la buena fama que alcances. Sin embargo, si actúas en forma despreciable, se alegrará tu enemigo con la vergüenza y la deshonra que te afecten, y así estará vengándose. Si deseas apiadarte de tus hijos o parientes y honrarlos merecidamente, estudia Torá, observa sus preceptos y actúa con altruismo, y así los beneficiarás, pues se honrarán con tu persona y no cargarán deshonra por tu causa, ya que no existe mayor deshonor que la de aquel cuyos padres o parientes fueron malvados, pues si su padre fue un ladrón o delincuente, todos sus hijos deberán soportar la deshonra, ya que la gente dirá: estos son los hijos de aquel malvado. Incluso por el pecado de los padres fallecen los hijos, como está escrito: recuerda el pecado de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. Reflexiona y comprende, pues, ¿acaso existe mayor crueldad que la de aquel cuyos hijos mueren por causa de sus pecados? No hallarás nadie que se apiade de sus hijos como el hombre justo, pues su mérito permanece por miles de generaciones. Abraham ofreció ofrendar a su hijo y el Eterno le juró recordar dicho sacrificio por las generaciones de las generaciones. Y cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, Moshe imploró y dijo: recuerda a Abraham, Isaac e Israel tu esclavo. Éxodo 32:13. También el rey Salomón recuerda los favores de David tu esclavo. Anales 6:42. Y fueron respondidos: también nosotros citamos diariamente el mérito de nuestros padres. Por ello debes saber que no existe mayor crueldad
que la de los transgresores, pues por culpa del odio gratuito se destruyó el segundo templo de Jerusalén. En general, todos los sufrimientos suceden en el mundo por causa de las transgresiones, como lo expresaron nuestros sabios. Por el pecado de no separar la jalá, la bendición no se posa en la recolección. Por el pecado de no separar la trumá, y los diezmos los cielos se cierran. Por el pecado de la tergiversación y la retención de los juicios y la anulación del estudio de la Torá, la espada y el despojo, la peste y el hambre acosan el mundo. Ver Talmud Shabbat 32b, 33a. Y otros numerosos ejemplos. En realidad, quienes provocan dichos azotes con sus pecados son los verdaderos crueles. Consigo mismo, con sus hijos y con los de su propia generación, en tanto que los hombres justos son misericordiosos con sus hijos y con su generación, como lo cita el Talmud. Todo el mundo se alimenta por mérito de Rabbi Hanina ben Dosa. Talmud Berajot 17b. Esto mismo constituye respuesta para los pobres que se preguntan cómo pueden realizar buenas acciones si carecen de medios para dar caridad. Sin embargo, no son estos argumentos válidos, pues la caridad pueden realizarla con sus buenas acciones y el cumplimiento de los preceptos, observando el servicio divino en todo cuanto puedan, y así, en recompensa a este mérito, el Todopoderoso, bendito sea, beneficia y alimenta al mundo. ¿Acaso existe mayor caridad que esta? También el pobre debe realizar caridad, aun si fuese mínima, incluso si él mismo se sustenta de la caridad ajena, y su recompensa será mucho mayor aún, pues lo poco de él es considerado como lo mucho del rico. Y así dijeron nuestros sabios: tanto el que incrementa como el que disminuye, lo importante es que dirijan el corazón a su Padre Celestial. Talmud Menachot 110b. Fin, capítulo 8, la crueldad.